coordinadora de Space Debris Center of Competence y tiene una amplia experiencia en análisis de reentrada en satélites. Nos va a hablar a continuación sobre el departamento de Pre-Development en OHB en misiones como Copernicus o Earth Explorer. Adelante, Carmen. Hola, buenos días. Soy Carmen Velarde, de OHB, no de Davis. Y os voy a contar un poco mi experiencia. Llevo 5 años en OHB, es una empresa alemana, y os quería contar pues, lo que hago en mi departamento y lo que hace mi empresa. Bueno, OHB es una empresa que empezó muy pequeña, de hecho empezó en el negocio de barcos y se empezó a desarrollar hasta que llegó a ser a nivel europeo pues una de las top. Hay 3 grandes empresas a nivel europeo de Large System Integrators, de producción y diseño de satélites, y OHB queda a este nivel, en competición con Thales Alenia Space y con Airbus. Llevamos como 40 años de experiencia y os voy a hablar de mi empresa OHB System, que está enfocada en sistemas espaciales en satélites. Luego hay otras ramas de OHB que también se dedican a lanzadores, al segmento Tierra, y yo trabajo en Bremen. Dentro del sector de OHB System hay 2 sedes, en Bremen y Oberpfaffenhofen, en el sur, en Múnich, y yo llevo 5 años aquí, en Bremen. Los servicios que proporcionamos son para construcción de satélites y diseño para diferentes servicios, pues monitoreado del environment, con satélites de observación de la Tierra, navegación como los Galileos, telecomunicaciones, ciencia y exploración, y para también incluso satélites militares. Os voy a enseñar un poco cómo son estos satélites. Algunos ejemplos. Este es CO2M. En este satélite empecé yo desde la fase inicial, cuando empecé en OHB y llegué, estaba todavía que no se había ganado el contrato. Es un satélite para monitoreo de CO2 en la atmósfera y ganamos el contrato hace 2 años. Son 2 satélites y ahora sigo continuando con este satélite. He hecho los análisis de reentrada y ahora también sigo cómo se construye el ordenador para el instrumento. Aquí veis como también lo tenemos en la sala limpia, esta es la estructura, que ya está en la sala limpia de OHB. Y luego os voy a enseñar cómo se llegó a este concepto de satélite desde mi departamento. Este es otro, Galileo. Galileo son 34 satélites, es como el GPS americano, pero en Europa. Y OHB ganó el contrato en su tiempo, ya se han lanzado unos cuantos, son estos pequeñitos. Nuestra amiga Raquel trabajó en los payloads de RF. Este, por ejemplo, es IDARES, es un satélite que está en una órbita geo y es para hacer relay de la información de los satélites que están en LEO, para bajar todos los datos en vez de pasar por una estación de tierra. Este es Heinrich Hertz, se llama H2Sat y es otro satélite de telecomunicaciones en geo. Y en este mi amigo Luca de Roma también es el encargado de toda la estructura, de todos los análisis estructurales, y también estaba en la parte del diseño. Este es Plato. Este para una misión de ciencia, va a millones de kilómetros lejos de la Tierra, todavía no se ha lanzado, se lanzará en 2026. Otra amiga nuestra de Sevilla, se llama Laura, iba a presentar en la conferencia pero no ha podido, y es la lead system de todo el satélite, que está ahora mismo en construcción. Aquí veis al equipo. Y este es Hera. Hera también está ya en construcción. Este mola mucho porque es un satélite que va a observar como otro satélite impacto sobre un asteroide. Creo que Pelayo también trabajó en la parte de análisis de emisión. Y ahora lo que voy a contar un poco es lo que hago en mi departamento. Se llama Pre-Development, Space Studies and Proposals, y lo que hacemos es los estudios iniciales hasta llegar al punto en el que se decide si el satélite se va a construir por nuestra empresa o por otra. Primero os cuento un poco de qué va mi departamento. Pues hay dentro del departamento hay diferentes secciones que hacemos estudios y propuestas, y las diferentes secciones se dedican pues misiones de observación de la Tierra, que es donde yo estoy. Hay otras secciones como misiones científicas, como la de Plato, Hera, los satélites que os he enseñado antes.
También está la sección de robótica, exploración, space transportation, pues por ejemplo, un kick stage de un lanzador, como al despegarse del lanzador al final es un satélite para llevarlo a una órbita más alta. O, por ejemplo, landers en la Luna. Eso lo lleva toda esa sección. Pero al final somos todo un departamento y hay veces que damos soporte entre nosotros. Y lo que hacemos, pues, básicamente es ingeniería de sistema, el diseño, no hacemos los análisis muy detallados de cada subsistema, para eso recurrimos a los expertos, y también hacemos la parte de project management. Normalmente se diferencian en dos ramas, los que prefieren ir para project manager o los que preferimos ir en ingeniería de sistemas, como yo. Y aquí os cuento un poco cómo funciona. Al principio empieza todo por unas ideas de los científicos, necesidades. Por ejemplo, observar el CO2 en la atmósfera. Y ahora viene el cliente, la Agencia Espacial Europea. A veces también tenemos contratos con la NASA, pero principalmente en observación de la Tierra es la ESA, que transforma las necesidades de los científicos entre requisitos. Pues, por ejemplo, el satélite tiene que observar con tanta resolución. El satélite tiene que observar todo el Ecuador en tantos días. Y ahora eso lo escriben en un ITT, Invitation to Tender, y venimos las tres empresas, siempre con soporte de otras empresas que se dedican específicas a análisis de emisión o a otros instrumentos, pero estas son las tres Large System Integrators, LSIs. Competimos por ganar el contrato para el estudio y se ganan 2 estudios que se harán en paralelo. Hay muchas veces que entre nosotros, entre las tres empresas, se asocian y se construye un equipo. Por ejemplo, OHB puede ser el prime, el responsable de toda la misión, pero el instrumento lo diseña Thales. Y así se van construyendo los equipos. Y luego se ganan 2, se hace todo el estudio de fase AB1 y al final de la fase AB1 es cuando tenemos todos los requisitos del satélite bien establecidos. Y ahora es cuando viene lo importante, la fase B2CD. Esta también hacemos en mi departamento la propuesta y si la ganamos, entonces quiere decir que mi empresa va a construir ese satélite. Por ejemplo, el satélite que os he enseñado de CO2M, ahí fue cuando yo empecé, estábamos escribiendo la propuesta. Entonces, el dinero que viene de financiación, la Agencia Espacial Europea elige un contractor y comenzamos. ¿Y cómo comenzamos? Pues como dije, empezamos con los requisitos. Por ejemplo, aquí, the CO2M satellite shall achieve global geometrical coverage at the equator. Así. Y nosotros, pues lo primero que tenemos que hacer, porque no tenemos nada, es empezar con muchos trade-offs. Entonces, hay que empezar porque no sabemos si un satélite lo va a conseguir con 2 satélites o necesitamos 3 con instrumentos más pequeños, la altura de la órbita. Entonces, nos organizamos un poco y tenemos trade-offs a nivel misión, satélite y payload, instrumento. A nivel de misión, pues la órbita que seleccionamos, el SWAF, el lanzador, por ejemplo. Si es single launch, dual launch. ¿Cómo hacemos la reentrada? ¿Controlada o no controlada? Luego, a nivel satélite también hay muchas diferentes configuraciones. Ponemos el Solar Array, body mounted o deployed. Ponemos el instrumento ahead o en nadir. Así, diferentes concepts hasta que conseguimos tener en fase 0 un diseño en el que ya podamos fijarlo y continuar en el diseño. Y ahora es cuando hacemos el diseño detallado. En el diseño detallado, pues hacemos en mi departamento. Tenemos que detallar todas las actividades y los análisis que se tienen que hacer durante esos años de estudio. Tenemos que coordinar con todos los expertos de subsistemas, el UCS, el mecánico, el térmico, data handling, con todos. Y tenemos que establecer bien las interfaces con los instrumentos, pues para que al final sea compatible con nuestra plataforma. Luego también trabajamos en la parte de análisis de misión y el concept of operations, todas las fases a lo largo de la misión del satélite. Y esto también es bastante, digamos, divertido porque tenemos que describir el AIT plan, el Assembly Integration and Test Plan, que es cómo lo podemos diseñar. Si pongo primero este panel, pongo después este panel, estos paneles se hacen en el subcontractor, luego viene como el transporte que vamos a usar, lo vamos a llevar a la zona de lanzamiento en barco, lo llevamos en un avión, todo hay que planearlo desde el principio.
Y luego hay que establecer los costes y los riesgos. Y aquí, por ejemplo, es CO2M, que es el satélite que os he enseñado antes, en el que estoy trabajando desde el inicio. Cómo empezó siendo, pues, nada, 3 figuras en un CAD, y cómo poco a poco evolucionó hasta que lo tenemos en nuestra sala limpia. Y hasta aquí es donde hace mi departamento. Como decía, está muy divertido porque tenemos una vista a nivel de todo el sistema donde coordinamos pues análisis de mission analysis. Normalmente para este tipo recurrimos a subcontractors como GMV o Deimos. Tenemos que interaccionar con el experto del CAD para al final ver cómo se hace el satélite. Tenemos los que ser responsables de todos los budgets, más power budgets, de todo. Coordinar todas las actividades de análisis mecánico y térmico, como decía antes, el development plan, análisis de EUCS y de reentrada. Y eso es lo que se hace en mi departamento. Ahora os cuento un poco lo que he hecho yo desde que entré. Primero quizás contar un poco cómo he llegado aquí. Yo soy ingeniero aeroespacial, estudié en la Universidad de Sevilla y luego hice un máster en la Universidad de Carlos III. Y fui de Erasmus, estuve en el Politécnico de Milán. Allí fue cuando empecé más en la parte de espacio porque tenían asignaturas muy profundas en Mission Analysis y eso ya me empezó a gustar mucho. Y con Delft igual, estaban más enfocados a espacio porque en la Carlos III ahora sí tienen el máster de espacio dedicado, pero de aquellas era aeroespacial, con aeronáutica también. Y luego lo que me gustó mucho y recomendaría fue que la tesis del máster la hice en empresa. La hice en Airbus, en análisis de emisión, y ahí fue como empezar en el mundo laboral. Y luego también hice unas prácticas en CENEP como ingeniero de sistema y después de eso ya empecé en OHB aquí a trabajar. Y llevo 5 años y estos son todos los proyectos en los que he trabajado y os voy a contar un poco de algunos de ellos. El primero es Hydroterra. Aquí era Mission Architect para esta misión. Es una misión en la que es un instrumento SAR, un Synthetic Aperture Radar, que lo que aprovecha es la velocidad de la órbita y la velocidad a Tierra. Pero la ponen en una órbita geo, y en una órbita geo esa velocidad es muy baja. Entonces, de ahí lo challenging de la misión. Y en lo que más trabajé fue en desarrollar un simulador para optimizar esa órbita. Y entonces coordinaba siempre para sacar las performances del radar, las prestaciones del radar, con el ingeniero del radar y con los ingenieros de Mission Analysis, que en este caso era Deimos. Luego esta misión, durante la propuesta también estuve trabajando en ella y ahí trabajé más en la parte de plataforma y cómo hacer la trayectoria hasta llegar hasta Geo, porque tenía un requisito muy challenging que era que se tenía que lanzar con Vega C. Vega C hace lanzamientos a órbitas bajas, entonces todo el racing era casi más de un año. Y entonces hay otro análisis bastante interesante. Luego, ¿qué pasó? Que cuando al cabo de la fase 0, este tipo de misiones es del programa Earth Explorer, se seleccionan no ya entre Airbus o Thales o HB, se selecciona si la misión pasa adelante o no. Y en este caso no pasó, básicamente por tema de costes. Pero bueno, ha servido para el trabajo hecho aquí, no es desperdiciado, sirve también, por ejemplo, para el siguiente Earth Explorer 12, este era el del programa 10, y también se puede reutilizar en muchos de los análisis, como ahora veréis en otros. Y el trabajo de este simulador lo presentamos en la conferencia IUSA, que es para Synthetic Aperture Radar. Aquí me enfoco en análisis de reentrada. Es como algo que tengo en paralelo, además de mi trabajo como ingeniero de sistemas, hago también análisis de reentrada. Hay dos tipos, reentrada controlada o reentrada no controlada. En la controlada tienes que asegurar que el satélite cae en un punto específico del océano. Entonces calculas que esos fragmentos caigan, ahí lo veis, SPOA, South Pacific Ocean and Habitat Area, tiene que caer ahí dentro. Claro que necesitas más propellant, más fuel, un sistema de propulsión más grande para llegar a poder hacer esta maniobra. En cambio, para satélites, para bajar costes, hay entradas no controladas. Pero para ello tienes que asegurar que el satélite se quema en la atmósfera, que el riesgo de que esos componentes del satélite que sobreviven no maten a gente, básicamente. Y con eso
calculas pues si caen al suelo las ruedas de reacción, si caen tal, se saca un porcentaje de probabilidad de riesgo y entonces puedes asegurar o no. Y he hecho muchos análisis pues, del programa Copernicus, CO2M, el STM, PAIS. Luego también ahora en la fase de implementación he trabajado en Plato en CO2M y también presentamos un paper con los de mi departamento para la conferencia de Space Debris. Este es un estudio, aparte de, como he dicho, de la parte de diseño de satélites y un programa entero, también hay pequeños estudios. Y este es uno de ellos, del programa ARTES, que no es la construcción de un satélite o el diseño de un satélite en sí, también es estudio de tecnologías. Y este se llama Multi-Service Mission Opportunities, en el que integramos diferentes servicios en el mismo satélite. Por ejemplo, telecomunicaciones con observación de la Tierra. Y otro, por ejemplo, es observar space debris desde un satélite de telecomunicaciones, además de integrar las mismas funciones en el mismo hardware. Por ejemplo, usar un Star Tracker para observar debris. O, por ejemplo, en la señal de RF, que sea la señal, el eco del radar, la que transmite y comunica y transmite la información. Eso es algo bastante interesante. Y ya los últimos 2 satélites en los que he trabajado, este se llama Wyvern. Aquí soy lead system de la misión en la fase 0 y es un satélite de una antena enorme que rota a 12 revoluciones por minuto, con el objetivo de, bueno, es para meteorología. Y aquí, pues, como lead system, pues he estado trabajando en la propuesta, hice todo la coordinación de toda la parte técnica y durante el estudio. Y el estatus es que ahora, la semana que viene, es cuando se decide, este es del mismo programa Copernicus, hay 4 misiones en competición y se deciden 2 de ellas que pasen a la siguiente fase. Es en Bucarest la próxima semana, así que os podré decir si una sigue adelante o no. Y si sigue adelante, pues tenemos que hacer el siguiente estudio y ya se decidirá para la siguiente fase si gana el contrato de Airbus o de OHB. Y esta es la última en la que trabajo, que se llama Sentinel-3 Next Generation Topography, porque ahora está Sentinel-3 y este satélite para la siguiente generación lo dividen en 2, topografía y óptico. Y para topografía fue muy interesante al principio porque era un trade-off entre 2 constelaciones. Una, en la que teníamos 12 satélites pequeños, se lanzaban de 6 en 6, y la otra en la que los satélites son muy grandes, se lanzan de uno en uno, pero tienen un SWAT enorme. El mismo SWAT que proporcionarían 6 satélites juntos. 6 satélites pequeños en una constelación. Es bastante challenging porque el instrumento de este satélite grande lo hace Thales y el mismo instrumento lo hace para OHB y para Airbus. Entonces, tienen que tener las mismas interfaces que al final nos hace discutir entre unos y otros porque no conocemos el diseño de Airbus, Airbus no conoce nuestro diseño. Y los siguientes pasos es, tendremos que hacer la propuesta de la siguiente fase y ver qué pasa. Y nada, así os quería contar un poco lo que hace mi empresa, lo que hago yo, y siempre, si os parece interesante, tenemos un montón de oportunidades y aquí tenéis el link para poder aplicar. También me podéis contactar, tengo aquí mi email o mi LinkedIn y si os interesa, queréis unas prácticas, tenemos para hacer más, tesis de máster, que la hice aquí con un chico de la Carlos III, también he hecho tesis de bachelor con chicos de la Universidad de Bremen y tenemos muchos también becarios que nos dan soporte y luego si queréis entrar en el mundo laboral, pues también me podéis contactar y doy alguna referencia. Y damos ahora paso al turno de preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? 6 minutos. ¿Desde Twitch tenemos alguna? Sí. Para la recuperación y muy interesante. ¿Cuál dirías que de todos los proyectos fue el que menos te gustó o el que más te costó y por qué?
¿El que menos me gustó o el que más me ¿Te costó? hubiera pasado alguna cosa que dices, bueno, te encuentras muchísimo porque de repente con una carga de trabajo muy grande o algo así, pero es como una circunstancia complicada? El que más me costó de decir es esta misión, Hydroterra, es una locura, nada funcionaba, porque teníamos que hacer inyección en Leo, hacer todo un racing de un año, cuando podría haber sido más fácil hacer un lanzamiento a una GTO. No funcionaba nada, un radar desde Geo, todo se empezaba a complicar. Y fue un trabajo que de los más divertidos, pero los más challenging, pero fue muy decepcionante la parte en la que luego no siguió hacia adelante. Y eso de mi departamento me gusta muchísimo, lo de empezar el diseño y poder ver todo desde arriba y tal, pero es un poco frustrante cuando no pasa hacia adelante. Vale, gracias.